Bien, vamos a determinar la estructura de Lewis del ion fosfato. Empezamos, como siempre, identificando cuál va a ser en esta estructura nuestro átomo central y cuáles van a ser los átomos periféricos. Acordaros cuál es el criterio. El criterio es que el átomo central deberá ser el menos electronegativo, en este caso fósforo. Los átomos periféricos, los más electronegativos, en este caso será oxígeno. Continuamos entonces determinando el número de electrones de valencia que hay en esta estructura, sumando los electrones de valencia que proporcionan cada uno de los átomos. Tenemos un átomo de fósforo, electrones de valencia 5, por tanto, esto nos va a proporcionar 5 electrones. Tenemos los 4 átomos de oxígeno, por tanto, 4 átomos de oxígeno, cada átomo proporciona 6 electrones, 24 electrones, pero además fijaros que esta estructura tiene 3 cargas negativas, es un anión, ¿de acuerdo? De manera que esto nos proporciona 3 cargas negativas más, ¿sí? 3 electrones, de manera que el total de electrones que aquí vamos a tener serán de 27 y 5, 32 electrones, es decir, 16 pares de electrones. Este va a ser el número de pares de electrones que nosotros vamos a tener que disponer en esta estructura. Este número nos acordamos bien de él, estos 16 pares de electrones que vamos a tener que colocar en la estructura. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos uniendo el átomo central con los periféricos, por tanto, empezamos, ¿no? Por ejemplo, así de esta manera, ponemos los diferentes átomos. Esta sería la estructura, ¿no? en sí de la molécula. Hemos colocado ya de los 16 pares de electrones, tenemos 4 pares de electrones ya colocados en la estructura, ¿de acuerdo? Formando estos pares enlazantes. Continuamos entonces distribuyendo los pares de electrones. Lo que hacemos ahora es distribuir los siguientes pares de electrones como pares de electrones no enlazantes sobre los átomos periféricos, de manera que se cumpla para cada uno de ellos el octeto, ¿vale? Y nos quedaría de esta manera. Fijaros que en este momento hemos colocado ya 16 pares de electrones, si sumáis, ¿de acuerdo? Que son los pares de electrones que debíamos colocar, por tanto ya no nos quedan más pares de electrones, con lo que la regla 5 no la aplicamos, porque fijaros que ya tenemos todos los pares de electrones colocados, por tanto, incluso, a ver, podemos copiar esta estructura, ¿de acuerdo? La copiamos y la pegamos aquí, de manera que esta sería, ¿no?, la estructura que nos quedaría en este momento, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hay que hacer es comprobar la regla del octeto, si se cumple la regla del octeto. Vemos que la regla del octeto se está cumpliendo, todos los átomos están rodeados por 4 pares de electrones, tanto el átomo de fósforo central como los átomos de oxígeno periféricos, ¿de acuerdo? Por tanto, se cumple la regla del octeto, se cumple la regla del octeto, ¿sí? De manera que la regla 8 no es necesario utilizarla, porque esta regla 8 es para cuando no se cumple la regla del octeto, pero atención con la regla 9. Dibujo de nuevo aquí la estructura que hemos obtenido hasta ahora. Acordaos lo que nos dice la regla 9, nos dice que si se cumple la regla del octeto, se está cumpliendo, pero el átomo central puede presentar octeto expandido. Fijaros que el átomo central es el átomo de fósforo. El átomo de fósforo lo tenemos en el tercer período de la tabla periódica. Esto quiere decir que ya dispone de orbitales d y por tanto estamos en la situación en la que se puede presentar octeto expandido. En este caso nos dice aquí que se pueden dibujar estructuras de Lewis alternativas utilizando los pares no enlazantes de los átomos periféricos para formar dobles o triples enlaces. Esto quiere decir, por ejemplo, que podríamos utilizar este par de electrones no enlazante para formar aquí un doble enlace, con lo que tendríamos una estructura de Lewis alternativa, ¿de acuerdo? Que sería esta, ¿de acuerdo? Donde el átomo de fósforo presenta octeto expandido, pero que es perfectamente válida. Y fijaros que este proceso se podría continuar, es decir, ahora podríamos coger otro par de electrones no enlazante de otro átomo de oxígeno y podríamos dibujar una nueva estructura de Lewis,
¿de acuerdo? Que sería esta, ¿sí? Con un doble enlace formado aquí y el resto, ¿no? Como enlaces simples, ¿vale? De manera que podríamos ir continuando ahora este proceso formando todavía más dobles enlaces. Pero de momento nos paramos aquí, ¿vale? Copio estas estructuras, así, ¿no? Copiamos estas estructuras y, claro, lo que tenemos que hacer ahora es ver de todas estas estructuras de Lewis posibles que aquí tenemos, cuál sería la más estable, ¿no? Y para esto lo que hay que hacer es calcular cargas formales, ¿de acuerdo? Acordaros, ¿no? De la regla 10 que nos dice que debemos calcular la carga formal de cada átomo en la estructura y a partir de ahí escoger la estructura preferida. ¿Con qué criterio? Pues con este criterio, ¿no? Que las estructuras que tengan cargas formales de menor valor absoluto serán las más estables y en el caso de que tengamos estructuras con los mismos valores absolutos, ¿no? De las cargas formales, poner la carga negativa sobre el átomo más electronegativo. Acordaros de cómo se calcula, ¿no? La carga formal de un átomo en una estructura. Para un átomo determinado lo que hacemos es el número de electrones de valencia del átomo, el que tenemos en la tabla periódica, le restamos el número de electrones no enlazantes que tenga la estructura y le restamos la mitad del número de electrones enlazantes, ¿no? que tenga en la estructura. Bueno, pues vamos a aplicar esto en el caso de las estructuras que aquí teníamos dibujadas. Vamos a ponerlo también, ¿no? Lo ponemos así, de manera que se vea bien, ¿de acuerdo? Todo lo que tenemos, así. Venga. Y vamos a calcular cuáles serían aquí las cargas formales, ¿no? En cada una de las estructuras. Aplicamos directamente esta fórmula y vamos indicando aquí cuáles serían las cargas formales. En esta estructura, cada átomo de oxígeno tendrá carga formal -1, podéis calcular, mientras que el átomo de fósforo tiene carga formal +1. Fijaros que la suma de cargas formales nos va a dar -3, ¿de acuerdo? Que es la carga que tenemos en la fórmula. Acordaros que en el caso de un ión, la suma de las cargas formales nos debe dar la carga del ión, como es el caso. ¿Qué pasaría en esta estructura? Pues que la carga formal de este átomo de oxígeno sería 0, aquí sería -1, aquí sería -1, aquí sería -1, y en el caso del átomo de fósforo es 0 también. ¿De acuerdo? Fijaros que ya de entrada vemos que en esta estructura las cargas formales tienen un menor valor absoluto, por lo que esta estructura será preferida sobre esta que tenemos a la izquierda, de manera que ya podemos descartar, ¿no?, la que tenemos a la izquierda y de momento nos quedaríamos con esta. ¿Qué pasa con la estructura de la derecha? Fijaos que aquí la carga formal de este oxígeno es 0, la de este oxígeno es 0, la de este oxígeno es -1, la de este oxígeno es -1 y la de este fósforo también, la del átomo de fósforo también es -1. Aquí vemos entonces que las cargas formales tienen el mismo valor en esta estructura que en esta estructura. ¿Con cuál nos quedaremos de ellas? Bueno, pues nos vamos a quedar, utilizamos el criterio que tenemos aquí escrito, aquella en la cual la carga negativa está sobre el átomo más electronegativo. El átomo de oxígeno es más electronegativo que el átomo de fósforo, por tanto, esta estructura en la que tenemos las cargas negativas sobre átomos de oxígeno, de entrada, va a ser más estable que esta estructura en la que una de las cargas negativas está sobre el átomo de fósforo. ¿De acuerdo? Por tanto, entre estas dos nos vamos a quedar con la de la izquierda, con esta, ¿de acuerdo? Como la estructura más estable. Fijaros que podríais continuar formando dobles enlaces, es decir, ahora podríamos coger, por ejemplo, un par de electrones no enlazantes de este átomo de oxígeno, formar aquí otro doble enlace y todavía formar otro doble enlace. Bueno, hacedlo si queréis, veréis que en ningún caso se va a obtener una estructura que sea más estable que esta. ¿De acuerdo? Porque veréis que las cargas negativas se van a ir acumulando sobre el átomo de fósforo, ¿de acuerdo? En vez de estar situadas sobre el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo. En resumen, la estructura de Lewis más estable va a ser esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y incluso si queréis, para que se vea más claro, ¿de acuerdo? La estructura de Lewis más estable del ion fosfato va a ser esta en la cual vamos a tener un doble enlace sobre uno de los átomos, sobre uno de los enlaces fósforo-oxígeno y en el resto de enlaces fósforo-oxígeno enlace simple. Fósforo que presenta octeto expandido, ¿de acuerdo? Octeto expandido. Toda esta estructura
toda esta estructura va a tener carga menos 3, ¿de acuerdo? Porque tenemos carga menos 1 sobre cada uno de los átomos de oxígeno con enlace simple, y evidentemente aquí se va a poder presentar también el fenómeno de resonancia, porque fijaros que este doble enlace lo podemos tener sobre este enlace fósforo-oxígeno, pero también podría estar sobre este enlace o sobre este enlace. Por tanto, vamos a tener en total 4 estructuras resonantes, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo nos hemos centrado sobre todo en cuál es la estructura de Lewis estable, ¿de acuerdo? Y no en cuáles son las diferentes formas resonantes que ahora aquí podríamos tener, ¿eh? Por tanto, esta sería la estructura de Lewis estable en el caso del ion fosfato.